En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra la Iglesia hoy la memoria de Policarpo, obispo y mártir. Del libro del apóstol Santiago. Hermanos míos, consideremos ahora los que dicen hoy o mañana saldremos para tal ciudad. Ahí viviremos unos años, pondremos un negocio y nos haremos ricos. Estos no tienen idea de lo que será el mañana, pues, ¿qué cosa es la vida de ustedes? Una nubecilla que se ve un rato y luego se desvanece. Lo que ustedes deberían decir es esto: si el Señor nos presta vida, haremos esto y aquello. En lugar de eso, presumen de ser autosuficientes, y toda esa clase de presunciones es mala. En resumen, el que sabe cómo portarse bien y no lo hace, está en pecado. Palabra de Dios. Bien, aquí hay dos cosas bien interesantes en esta liturgia de la palabra. Lo primero es esa bonita frase que nos enseñaron. Yo sé que de pronto por países va a variar. Si Dios quiere, si el Señor nos presta la vida, si el Señor nos da la salud. O sea, en diferentes países puede cambiar, pero el contexto es el mismo. Y es aquello de colocar a Dios adelante de todo, como el primero en todo. Es una bella frase y está contenida en el libro de Santiago. O sea, no es ni siquiera invento de nosotros. Santiago nos enseñó a colocar todo en las manos de Dios y a contar siempre con Dios, con ese permiso y con esa autorización. Yo pienso que es muy bonito incluir a Dios porque purifica de algo, purifica del arrogante. Que no seamos arrogantes, porque muchas veces nos creemos autosuficientes. Yo puedo, yo soy capaz, yo lo hago. No debiera de ser así, yo lo voy a hacer con ayuda de Dios. Yo lo voy a hacer si el Señor lo permite, si el Señor nos presta la vida. Es una frase que me parece a mí muy bonita y es un acto de humildad que yo creo que no nos quita para nada, o sea, no nos hace daño. Al contrario, nos hace más grandes el querer siempre contar con Dios y confiar en Dios. Hay veces uno dice, el Señor quiere, sí, el Señor siempre quiere, y puede que sí, el Señor siempre quiera muchas cosas, pero el querer involucrarlo a Él significa reconocer de que yo solo no lo puedo hacer, de que necesito siempre ese apoyo y esa ayuda de Dios, o de que gracias a Él yo lo estoy haciendo. Entonces, no seamos autosuficientes. Y la mejor manera de no creernos autosuficientes es involucrando la presencia de Dios, es contando con Dios. Así que es un espacio bien bonito y es una enseñanza para que desde ahora nos enseñemos a decir si el Señor lo permite, si Dios quiere, con la ayuda de Dios. O sea, no es autosuficiencia, no es arrogancia, es siempre contando con ese ser de luz, con ese Padre Celestial que quiere lo mejor para nosotros, que seguramente nos va a apoyar en todo, pero que el querer involucrarlo a Él se convierte en un acto bien bonito de humildad, se convierte en un acto bien bonito de, Señor, aquí contigo. Hay un ejemplo en la vida de San Francisco de Asís, que San Francisco de Asís cada que salía a algún lugar, él decía, primero tú, Señor, o primero tú, mi ángel. O sea, él decía, yo quiero contar con Dios siempre, yo quiero irme con Dios. Entonces, eso es algo bien bonito. Y a veces se acostumbra también en nuestras culturas de decirle a uno, vaya con Dios, quédate con Dios, que el Señor te acompañe, que el Señor te bendiga. O sea, es involucrarnos o es involucrar a Dios en la vida del hombre. Y eso es bien importante. Así que la primera enseñanza es enseñémonos a contar con Dios. No seamos arrogantes. Está bien que yo lo pueda hacer solo, pero hagámoslo contando con Dios. Hagámoslo en la presencia de Dios, hagámoslo con la ayuda de Dios, con el favor de Dios, con la fuerza de Dios. Y repito, es un acto para no ser arrogantes, para no ser autosuficientes. El humilde reconoce que no tiene todas las capacidades de hacerlo todo, sino de que siempre necesita de alguien más. Ese necesitar de alguien más es incluir la frase, si Dios quiere, si Dios nos presta la vida, con el favor de Dios, vaya con Dios, quédate con Dios, que el Señor te bendiga. Son frases bien bonitas, llenas de luz, llenas de una paz y que nos va a dar a nosotros la fuerza para continuar en el día a día. Y al final hay una frase en esta primera lectura que dice,
El que sabe cómo portarse bien y no lo hace, está en pecado. O sea, esa es la lucha de todos los días, que todos conozcamos el bien que tenemos que hacer y que tenemos que estar en el bien. Por eso nuestro trabajo es evangelizar para ser conscientes a todos los seres humanos de que deben hacer el bien, de que deben portarse bien. Hay personas que pecan por ignorancia, porque no saben que está mal hecho. Muchos de nuestros pecados, quizás antes de empezar en nuestro caminar con la iglesia o con la fe, fueron por ignorancia, porque no sabíamos, porque no nos habían explicado, porque no había quien nos dijera esa palabra. Entonces, la tarea con este libro de Santiago es, si nosotros sabemos cuál es el bien, entonces vamos a hacer el bien, pero si sabiéndolo nos portamos mal, estamos en pecado, porque ya somos conscientes de lo bueno y lo malo. El problema es que necesitamos evangelizadores para que le ayuden a la gente. Muchas personas de hoy no saben si lo están haciendo bien, si están actuando mal. Muchas personas hoy están pecando por ignorancia. Entonces, lo bonito de todo este proceso de evangelización es poder dar una mano a las personas, es poder dar una luz a todos los seres humanos para que caminemos en el bien. ¿Cuántas personas hoy, incluso en nuestra propia iglesia, están ignorantes en muchas cosas? No saben que están fallando, no saben que están pecando, porque no le hemos explicado. Entonces, esta es una invitación para que nosotros evangelicemos o para que tú también te instruyas y busques si te estás comportando de la mejor manera, si realmente lo estás haciendo bien. Entonces, instrúyete en la palabra de Dios y date cuenta si realmente lo estás haciendo bien y estás caminando por el camino del bien. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a favor nuestro. Palabra del Señor. Y aquí viene, está la continuidad. O sea, la gran tarea es que todos anunciemos de Jesús. Juan, que de pronto sintió celos o quién sabe movidos bajo qué sentimiento, como no está aquí en los 12, como no hace parte, estaba hablando de ti, se lo prohibimos. ¿Por qué? ¿Cuál es la envidia? ¿Cuál es el espíritu de rivalidad? Todo aquel que anuncia el bien está con Dios. Esto es algo que tiene que quedar claro. Todo aquel que anuncia el bien está con Dios. Todo aquel que anuncia la bondad, la paz, el amor, el cambio, está con Dios. Es que no necesariamente tiene que estar aquí. Eso fue lo que Jesús le dijo a Juan. Hey, no hace parte de los 12, pero está hablando de mí. Y si está hablando de mí, lo está haciendo bien. Es que la tarea es predicar el evangelio. A veces nos sumimos como en una guerra como de religiones, de política, de poder. Y estamos tan preocupados en esas guerras que estamos descuidando lo que nos toca. Anunciar el evangelio, proclamar la palabra de Dios. Yo a veces veo que nosotros vivimos como, no sé, tan afanados y tan preocupados en, no, cuántas iglesias se están abriendo. Sí, eso es una preocupación muy grande, pero no debería ser la primaria. Nuestra primera preocupación es que todo el que venga aquí reciba la palabra, que todo el que venga aquí sea consciente de lo que dice el Señor y cambie de vida. Porque a veces dejamos de hacer lo que nos toca hacer por estar haciendo otras cosas que en vez de ayudar, dividen y hacen daño. Y este es el ejemplo del evangelio de hoy. En vez de estar preocupados por proclamar al Señor mundo entero, estamos preocupados por quién está hablando el nombre del Señor y no está aquí, no es de los nuestros. Eso es un espíritu de rivalidad. ¿Sí ven? Y a veces yo lo he dicho y me perdonan esta frase. A veces pareciera que nos creáramos en esas escuelas de atacar unos con otros. Hoy en día se ve mucho esa pelea de las religiones. No deberíamos de pelear, deberíamos de ponernos todos de acuerdo para anunciar a Cristo. Deberíamos de ponernos de acuerdo para que el mundo de hoy tenga a Dios en su corazón, tenga paz en su corazón, tenga amor en su corazón y no este espíritu de rivalidad. Por eso a mí me duele que usamos a veces hasta la palabra de Dios para pelear, para dividir, para confundir.
En vez de hablar del amor, hablamos de división, hablamos ridiculizamos al otro. Y no debiera de ser así. La palabra de Dios no se hizo para ridiculizar a nadie. La palabra de Dios se hizo para anunciar el amor y la salvación. No está aquí entre los 12, pero está hablando de mí. Y todo el que está hablando de mí no está en contra de mí, dice el Señor. Está a favor de mí. Qué bueno que todo el mundo pudiera hablar de Cristo. Eso lo dice San Pablo también en una carta a los Corintios, cuando también le dicen que por allá hay uno hablando en nombre de Cristo, y San Pablo le dice, ojalá todos habláramos de Cristo, ojalá todos anunciáramos. A veces vivimos en una insana competencia, ¿sí? No pongamos el retiro aquí tal día porque en la otra parroquia también es. No pongamos la misa tal hora porque en la otra. Ojalá las misas fueran todas partes, ¿sí? Ojalá hubiesen retiros en todas las iglesias. Es que no nos importa la cantidad, nos debe importar que en todos los lugares se predique del Evangelio. Y eso a veces a nosotros se nos olvida. A veces la gran mayoría de nosotros vivimos preocupados por el número. ¿Cuántos acuden? ¿Cuántos vinieron? No nos tiene que preocupar el número, nos tiene que preocupar lo que hicimos con los que llegaron. Basta que lleguen 2 y estos 2 salgan con el corazón transformado. Hicimos el bien que teníamos que hacer. Pero ¿de qué nos sirve llenar multitudes? ¿De qué nos sirven llenar estadios si seguimos igual? Entonces, ojalá todos anunciáramos a Cristo y sin espíritu de rivalidad y sin espíritu de división. Anunciáramos el bien. Porque el que anuncia a Cristo, anuncia el bien. Entonces, yo hablo de anunciar a Cristo de acuerdo al Evangelio, no por ahí a un Cristo que uno se inventa, de acuerdo al Evangelio. Vamos a pedirle pues al Señor en esta mañana que nos ayude a contar con Dios, a ser parte de la familia de Dios, a hablar de Dios y a rezar para que todos hablen de Dios y para que todos anuncien, sin ese espíritu de rivalidad, de miedo. No se preocupe, a ti te lo digo, si de pronto en tu misma parroquia al mismo día hay 2 retiros, está bien, hay para todos. No se preocupe que comida hay para todos. Y para los gustos, los colores. ¿Sí? Para los gustos, los sabores. Para eso se hicieron los colores y los sabores, para los gustos de todos. No nos importa si aquí van 10, si allí van 20, allí van 80. Lo importante es que los 80 de aquí, los 20 de aquí, los 10 de aquí, reciban la palabra, entiendan la palabra, vivan la palabra. Y conociendo el bien, pues se salgan del pecado. ¿Se fijan? Independientemente del número, lo que importa es el mensaje. El mensaje, eso es lo que yo siempre lo he pensado, es el mensaje, que el mensaje llegue a todos los corazones. Si mañana sale otro canal que de pronto se llame, ¿cómo puedo ver? Este se llama Oxi Espiritual. ¿Qué tal que salga otro que se llame Oxígeno Espiritual? Y alguien me llame y me diga, mire, se inventaron un canal Oxígeno Espiritual muy parecido al suyo, también anunciando, ¿por qué no los demanda? ¿Y por qué los voy a demandar si están anunciando a Dios? Ojalá todos abran un canal en YouTube y hablen de Dios, pero hablen del bien. Ojalá todos pudiésemos salir a anunciar a Dios. Es que eso es lo que necesitamos, que el mundo conozca a Dios, que el mundo conozca las maravillas de Dios y que todos coloquen a Dios en el centro de todo. Dios está en su corazón, Dios es el centro de la vida. Si Dios quiere, si Dios nos permite, si Dios nos da la gracia, con la ayuda de Dios, con la bendición de Dios y en el nombre de Dios salimos a anunciar de Cristo. Así que pidámosle pues al Señor, dejemos nuevamente ese espíritu de división y de rencor y más bien pidamos un espíritu de anuncio del Evangelio para que todo el que conozca a Dios hable de Él sin engaños, sin poder político, poder económico, simplemente de corazón, anunciando ese mensaje de salvación que Dios quiere para todos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.